El hombre les dijo a las niñas que contaran hasta 1000 y que cuando terminaran de contar, él ya se habría ido. Y cumplió, pero se llevó a Polly. Hola, bienvenidos a un nuevo caso que supera la ficción. El día de hoy les traigo un caso ocurrido en California, Estados Unidos. Sin más que decir, comencemos. Polly Hannah Klaas nació el 3 de enero de 1981 en Fairfax, California. Adoraba cantar, tocar el clarinete, el piano y actuaba en todas las obras de teatro que hacía en su colegio. Su sueño era ser actriz, a pesar de que vivía en una ciudad con una bajísima tasa de criminalidad. Su sueño quedaría truncado. Era la noche del viernes 1 de octubre de 1993, en la tranquila ciudad de Petaluma, California. Polly estaba teniendo una pijamada en su casa, junto con dos amigas de su colegio, Gillian y Kate. Disfraces, maquillaje, comida chatarra, juegos de Nintendo, sobre todo risas y charlas hasta muy tarde. Ese era el plan de las preadolescentes. A las 10 de la noche, la madre de Polly fue a ver cómo iba todo. Les pidió a las niñas que bajaran el volumen, para que ella y la hermana menor de Polly pudieran dormir. La mamá de Polly les dio las buenas noches. Regresó a su habitación, leyó un rato y durmió tranquilamente. Poco después, a las 10:30, Polly fue a su habitación a buscar sacos de dormir para sus amigas. Cuando abrió la puerta, se quedó paralizada, cuando frente a ella vio a un hombre barbudo, con los brazos tatuados y un cuchillo en mano. El hombre se abalanzó sobre las niñas, cerró la puerta, las ató con tiras de ropa y un cable que cortó del Nintendo de Polly. Tomó las fundas de las almohadas y se las puso en la cabeza a las niñas para que no pudieran verlo. Les dijo que se tiraran al piso boca abajo, en total silencio, y si gritaban les cortaría el cuello. Las amigas de Polly llegaron a pensar que era una broma, pero conforme pasaban los minutos, se dieron cuenta de que no era así. Entraron en pánico, pero el hombre les aseguró que solo quería robar, y al ser Polly quien vivía en la casa, salió con ella a buscar el dinero. El hombre les dijo a las niñas que contaran hasta 1000 y que cuando terminaran de contar, él ya se habría ido. Y cumplió, pero se llevó a Polly. Cuando las amigas de Polly oyeron el bang que hizo la puerta al cerrarse, empezaron la tarea de desatarse. Tardaron varios minutos, alrededor de 10 o 15 minutos. Cuando al fin lo lograron, corrieron a despertar a Eve, la madre de Polly, quien todavía medio dormida, alertó a la policía. Aparentemente, un hombre se introdujo en casa y se llevó a mi hija. Me acabo de despertar y estoy con las dos chicas que pasan la noche con mi hija. Ella tiene 12 años y medio. Ella no está aquí, no escuché nada, estaba dormida. Fueron las palabras de la madre de Polly, la telefonista de emergencias, que ya había enviado una patrulla, pidió hablar con una de las niñas. Kate McLean tomó el teléfono. Él se llevó a Polly. Nosotras sentimos cerrarse la puerta, y siguió describiendo lo ocurrido, que el hombre les había prometido no lastimarlas, que solo iba a robar, que incluso le dijo a ella, no te preocupes, no te voy a tocar. El tono maduro de la niña pronto se quebró y empezó a llorar. Cuando llamaron a la madre de Kate, ella recordó algo. Al dejar a su hija esa noche y dar marcha atrás con su auto para retomar su camino, vio a un hombre barbudo, con el pelo recogido, con una coleta y tatuado, que caminaba cerca de la parte trasera de su auto. Otros 3 vecinos dijeron lo mismo. Esa misma noche, viernes 1 de octubre, en el área rural
de Santa Rosa, a 30 kilómetros del norte de Petaluma, Dana Jaffe llegó a casa de trabajar, pasadas las 11 de la noche. En casa estaba Shannon Lynch, la niñera que cuidaba a su hija de 12 años. Conversaron un rato y después Shannon se subió a su auto para irse. Mientras conducía, en medio de la oscuridad, vio un auto Ford Pinto caído en una zanja. Un hombre barbudo estaba apoyado sobre el baúl. Shannon se detuvo para ver si el hombre necesitaba ayuda. El hombre se acercó. Al percatarse ella del aliento alcohólico del hombre, de su olor a suciedad y de las ramas y hojas que tenía en su cabello, como si se hubiera revolcado entre los matorrales, Shannon se asustó. Aún así le preguntó si necesitaba algo. El hombre le dijo que necesitaba una soga. Entonces Shannon aprovechó para decirle que estaba invadiendo propiedad privada, ya que esa extensa área boscosa le pertenecía a Dana. El hombre se apoyó en la ventana de una manera desafiante y le dijo: ¿Cuál es tu problema? Sin decir una sola palabra, Shannon arrancó el auto, manejó hasta el teléfono público más cercano y llamó a Dana. Le contó lo ocurrido y le aconsejó llamar a la policía. Dana, al estar sola con su hija, sintió mucho miedo. Optó por vestirse para salir de la casa e ir a un lugar seguro. Subió al auto con su hija y mientras manejaba vio el auto Ford Pinto. Siguió conduciendo hasta una estación de servicio y desde un teléfono público llamó al 911. 2 oficiales de policía fueron enviados al lugar. Ellos no sabían nada todavía del secuestro de Polly Klaas, ocurrido momentos antes en la cercana ciudad de Petaluma. Los oficiales que seguían el caso de Polly manejaban el canal 3 para comunicarse. Estos agentes enviados a Santa Rosa usaban el canal 1. Era imposible que estuvieran al tanto. Ese fue el primer y grave error en la investigación policial. Los policías fueron con Dana hasta el auto empantanado. El desconocido estaba fumando y vieron que a pesar del frío sudaba mucho. Se acercaron, registraron cuidadosamente el interior del vehículo, pero no encontraron nada más que latas de cerveza. Le solicitaron el registro y los papeles del auto. El hombre se llamaba Richard Allen Davis. Revisaron, pero ni él ni el auto tenían pedido de captura. Segundo grave error. Los agentes no tenían acceso a las bases de datos de casos recientes, donde podrían haber leído el frondoso prontuario de Davis, que incluía varios intentos de secuestro. Llenaron unos papeles con los datos de Davis. Llamaron a una grúa para sacar el auto. Lo escoltaron hasta la ruta. A pesar de que no se encontró nada, a los policías el hombre les pareció sospechoso, por lo que intentaron que Dana lo denunciara, pero ella consideró que no había pasado nada grave, por lo que decidió no hacerlo. Pero, ¿quién era Richard Allen Davis? Richard Allen Davis nació el 2 de junio de 1954. Fue el tercero de 5 hijos. Sus padres eran alcohólicos. Se divorciaron cuando tenía 11 años, quedándose el padre con los 5 hijos. El padre de Richard sufría de alucinaciones y se casó 2 veces. A una edad temprana, Richard torturó y mató animales. Les rociaba gasolina a los gatos y les prendía fuego. El 12 de octubre de 1973, Davis asistió a una fiesta en casa de Marlene Boris, de 18 años, quien según él era su novia. Esa noche Marlene fue encontrada sin vida por una herida de bala. Encontraron 7 notas de suicidio en la escena, y la policía concluyó que la joven se había suicidado. Sin embargo, los amigos de Marlene piensan que Richard la asesinó. Desde el principio, la búsqueda de Polly Klaas se realizó a través de internet, algo que nunca antes se había hecho. Anteriormente, los carteles de niños desaparecidos eran reproducciones borrosas que se fotocopiaban, se enviaban por fax y se distribuían a mano. Gracias a internet, que aún estaba en pañales, la búsqueda de Polly llegó a 20 millones de usuarios. La actriz Winona Ryder, quien había crecido en la ciudad de Petaluma, ofreció una recompensa de $200,000 por el regreso de Polly. El 27 de noviembre, Dana Jaffe vuelve a llamar a la policía. Estaba supervisando un trabajo de deforestación en su terreno, cuando descubrió ropa en el área donde se había estancado aquel Ford Pinto. Eran leggings infantiles color rojo
y una tela en forma de capucha. Dana recordó aquella extraña noche del desconocido empantanado en su propiedad, que después se dio cuenta que coincidía con un secuestro no resuelto. Se le encogió el corazón ante la posibilidad de que Polly hubiera sido víctima de este hombre barbudo. A estas alturas, Polly llevaba 2 meses desaparecida y no había ningún detenido. Dana llamó a la policía y comunicó sus hallazgos. Revisando minuciosamente el terreno, encontraron un envoltorio de preservativo, 2 pedazos de correa, una botella de cerveza y unos fósforos. Todo fue enviado al laboratorio de criminalística del FBI y se determinó que pertenecían a Polly. Los detectives verificaron las llamadas al 911 de esa noche 1 de octubre y se dieron cuenta de la llamada que Dana había hecho cuando este hombre barbudo invadió su propiedad. Además, se percataron de que los equipos policiales usaban distintos canales, por lo que no pudieron hacer la conexión entre el secuestro de Polly y este hombre, quien encajaba a la perfección con el retrato hablado realizado con la descripción de los testigos. Revisaron los datos que los oficiales tomaron esa noche y vieron que Davis era un hombre con un amplio historial delictivo. Por fin había un sospechoso. Se empezaron a sumar las pruebas en contra de Davis, mientras lo tenían bajo vigilancia sin que él lo supiera. Una prueba muy importante fue la huella de la palma de una mano, encontrada en la casa de Polly, que coincidía con la de Davis. El 30 de noviembre, la policía arrestó a Davis por supuestamente violar la libertad condicional al conducir ebrio. El oficial que lo arrestó lo reconoció de los bocetos de la policía. Una vez estando en la comisaría, le revelaron que en realidad estaba arrestado por el asesinato de Polly Klaas, viéndose acorralado por todas las pruebas en su contra, y que las niñas lo reconocieron al instante como el hombre que se llevó a Polly. Davis confesó el asesinato 4 días después de su arresto. Dijo que esa noche se metió a la casa por una ventana y que solo pretendía robar. Algo que impactó fue que dijo que Polly estaba viva cuando los policías lo ayudaron con su auto el día del secuestro. Davis le había ordenado a Polly esconderse entre los arbustos. Las hojas y las ramas en el cabello de Davis encajaban con su declaración. Luego de que la policía se fue, él regresó por Polly. La llevó a otro lugar, la estranguló con un trozo de ropa y condujo a la policía hasta el cuerpo de Polly. Un dato que quiero recalcar es que en 1984 Davis fue condenado a 18 años por un delito de secuestro, pero solo cumplió 9 porque le dieron la libertad condicional. Si no le hubieran dado la libertad condicional, Polly seguiría viva. La autopsia del cuerpo de Polly había sido inconclusa por el avanzado estado de descomposición. Si bien su ropa estaba levantada hasta el pecho y podría pensarse que hubo una agresión sexual, llevaba puesta ropa interior y no se encontraron rastros de semen. El cuerpo de Polly fue incinerado y sus cenizas esparcidas por el Océano Pacífico. Durante el juicio, Davis sonreía, hacía gestos y se burló de la familia, diciendo que no había abusado sexualmente de Polly, porque ella le dijo: "No me hagas lo que me hace mi padre", haciendo referencia a que Mark, el padre de Polly, abusaba de ella. Mark, al escuchar esto, reaccionó furioso y se abalanzó para golpear a Davis, pero varios oficiales lo sujetaron y lo sacaron de la sala. Lo que dijo Davis también hizo enojar al juez, quien dijo: "Es muy fácil para mí dar esta sentencia, viendo su forma de comportarse en la sala, y lo condenó a muerte por inyección letal". Hasta el día de hoy, Davis sigue en el corredor de la muerte. Después de todo lo ocurrido, la madre de Polly quedó aterrada. Se le diagnosticó estrés postraumático. Un detalle escalofriante que dio es que Polly le temía a la oscuridad, porque decía que un hombre malo podía ir a buscarla. La hermana menor de Polly contó en una entrevista que en la secundaria una compañera le dijo que no la invitaba a una pijamada porque era la hermana de Polly Klaas y traía mala suerte. La vida de la hermana de Polly jamás volvió a ser normal. Llevaba pegada a ella un perro entrenado para morder si alguien se le acercaba, sin excepciones. Por otro lado, el padre de Polly creó una fundación en defensa de los niños llamada Klaas Kids,
Bien, hasta aquí el caso de hoy. Fue un caso muy mediático y muy triste, que marcó un antes y un después, cambiando la forma en que se buscaban a los niños desaparecidos. Si les pareció interesante, los invito a suscribirse. Nos vemos en el próximo video.